Decían que era egoísta. Decían que le había dado la espalda a su familia. Pero nadie le había preguntado cuánto le había costado irse. Cuando el hermano de Matthew llamó para pedirle un simple favor, al principio parecía inofensivo. 3 días. Solo 3 días para quedarse en casa de la familia y cuidar a su sobrino adolescente mientras su madre se recuperaba de la cirugía. Noah, el sobrino, se encontraba en el espectro autista. No hablaba, era distante y propenso a crisis repentinas. Matthew dudó, no porque no quisiera a su sobrino, sino porque cada vez que volvía a casa, sentía que entraba en una habitación donde el amor tenía condiciones. Donde el silencio era más seguro que la verdad, donde ser gay lo convertía en la excepción en cada foto familiar. Aún así, la culpa habla más fuerte que el recuerdo. Así que dijo que sí. Hizo las maletas, canceló un viaje de fin de semana que llevaba meses planeando y tomó el tren de vuelta al tranquilo pueblo que una vez dejó atrás. El mismo pueblo donde su hermano David aún vivía con su hijo. La misma casa que aún olía a terrancio, velas de vainilla y resentimiento silencioso. David no estaba cuando llegó Matthew. Un breve mensaje en la nevera decía, llaves en la mesa. Gracias de nuevo. Te debemos una. Siempre era así. Un deber disfrazado de gratitud. Un papel que Matthew nunca se comprometió a cumplir, pero que se esperaba que cumpliera. Noah estaba en su habitación, con las luces apagadas y los auriculares puestos, dibujando algo debajo de la manta. No levantó la vista, no saludó, no habló. No hacía falta. Esa era la regla tácita. El silencio era el único idioma en el que todos confiaban. La primera noche transcurrió en silencio. Matthew estaba sentado en el sofá mirando la televisión. El sonido estaba apagado. De vez en cuando, oía suaves golpes desde el piso de arriba. Los movimientos repetitivos de Noah resonaban como un reloj sin tiempo. Quería conectar, pero nadie le había enseñado cómo, y peor aún, nadie creyó jamás que pudiera. Recordó la cena familiar de hace 3 años, cuando dijo por primera vez que no volvería a casa por Navidad. Su madre lloró. David lo acusó de abandonar la sangre. Dijeron, no tienes hijos. Nadie depende de ti. Es lo mínimo que puedes hacer. Nadie preguntó lo solo que se sentía al ser invitado a casa. Solo cuando se necesitaba ayuda. No cuando lo ascendieron. No cuando su novio se fue. No cuando casi se derrumba por agotamiento. Solo cuando necesitaban que alguien cubriera el vacío. Este favor no se trataba de Noah. Se trataba de lo que Matthew representaba. La rueda de repuesto, el plan B, el tío gay que tenía tiempo para ayudar. Pero se quedó porque en el fondo quería creer que el amor podía volver a significar algo en esta casa. Quería creer que el cariño no tenía por qué ser un sacrificio. Que tal vez, de alguna manera, a través de Noah podría encontrar una razón para regresar. No como un ayudante, ni como un invitado, sino como alguien importante. Aún no lo sabía, pero Noah estaba a punto de mostrarle que incluso el silencio puede transmitir verdad. Que incluso un chico que nunca hablaba podía cambiar. Todo. Si esta historia te llega, si alguna vez has sentido que el amor tiene condiciones, no estás solo. Suscríbete a Historias del Corazón y comparte la historia con alguien a quien le hayan llamado egoísta solo por elegir la paz. Porque a veces la paz es la decisión más valiente. A la mañana siguiente, la casa permaneció en silencio. Matthew se despertó temprano, preparó 2 tazas de té y dejó una afuera. La puerta de Noah permaneció intacta. Desde el pasillo, escuchó el suave zumbido de un lápiz moviéndose sobre el papel, luego un golpe sordo. Noah deslizó algo debajo del colchón. Matthew no se entrometió. El silencio entre ellos no era pesado. Era intencional, como si Noah hubiera aprendido hace mucho tiempo que las palabras eran frágiles, que hablar solo abría la puerta a malentendidos. Abajo, Matthew se ocupó de pequeñas cosas. Doblando mantas, limpiando encimeras, organizando cajones que nadie le pidió que limpiara. Una forma de sentirse útil,
una forma de llenar el vacío que años de distancia emocional habían creado. A media mañana, Noah bajó. No miró a Matthew. Pasó junto a él, descalzo sobre baldosas frías, y encendió la televisión. Una vieja película animada proyectaba una que Matthew recordaba haber visto de niño. Dos personajes aparecían en la pantalla, ambos hombres, sonriendo mientras construían algo juntos. Noah se quedó muy quieto, con las manos apretadas entre las rodillas. Pero cuando los personajes se tomaron de la mano, sus ojos se dirigieron a Matthew por un segundo, y luego volvieron a la pantalla. Fue fugaz, pero estaba allí. Más tarde ese día, cuando Matthew pasó por la habitación de Noah, la puerta estaba entreabierta. Dentro, las paredes estaban cubiertas de papel, dibujos, bocetos superpuestos, algunos caóticos, otros delicados. Matthew vio un boceto a lápiz de dos figuras sentadas una al lado de la otra. Una se parecía a él, de complexión delgada, gafas curvas, suéter familiar. El otro, de cabello más ancho y oscuro, e inconfundiblemente Luke, sintió un nudo en el corazón. Luke, el hombre que una vez amó, el hombre al que su hermano le había dicho que se alejara. El hombre que hace 3 años intentó enseñarle a Noé a usar las palabras seguro, luz y libre hasta que David le cerró la puerta en las narices. Matthew no había pronunciado el nombre de Luke en años. Había enterrado ese capítulo para siempre. Incluso él había dejado de lamentarlo. Pero Noah no. Noah lo recordaba. No solo el rostro de Luke, sino cómo los hacía sentir incluidos, comprendidos, sin juicios. Esa noche, Matthew se encontró despierto en el colchón de invitados. Repasó el momento junto al televisor. La mirada de reojo, la quietud, la elección de la película. No fue casual. Noah no habló, pero se comunicaba con miradas, con dibujos, con las escenas que elegía ver. Decía algo que Matthew aún no se atrevía a preguntar. ¿Qué había visto Noah? ¿A qué se había aferrado? ¿Y por qué aparecía ahora la imagen de Luke? Después de todos estos años en silencio, Matthew se dio cuenta de algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. No arrepentimiento, sino responsabilidad. No por criar a Noah. No por ser el adulto que todos esperaban que fuera, sino por escuchar. Escuchar de verdad. A un niño al que le habían dicho que el silencio era más seguro. A un niño cuyos dibujos decían todo lo que nadie tenía paciencia para oír. A una vida joven que aún recordaba a la única persona que los veía a ambos como eran. Luke no era solo una sombra en el pasado. Era un puente. Y Noah, a pesar del silencio, le mostraba el camino. A la mañana siguiente, Matthew permaneció en silencio en el pasillo, frente a la habitación de Noah. No estaba espiando. No estaba invadiendo. Pero algo en su interior necesitaba volver a ver esos dibujos para confirmar que lo que sintió la noche anterior no era solo nostalgia jugando una mala pasada. La puerta se abrió con un crujido. Dentro, Noah estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas, de espaldas a la puerta, doblando con cuidado una nueva hoja de papel. No había caos en sus movimientos, nada aleatorio. Cada trazo, cada pliegue tenía una intención. Cuando Noah salió al baño, Matthew entró. Lo que vio lo silenció más que cualquier argumento. Docenas de bocetos, algunos arrugados, otros clavados con precisión en un tablero de corcho. En todos, variaciones de dos figuras, siempre juntas, a veces de pie, a veces sentadas en un banco junto al río. A veces, uno ponía la mano en el hombro del otro. Matthew no necesitaba etiquetas. Uno de ellos siempre era él. El otro era Luke. Incluso a lápiz, incluso con proporciones infantiles, Luke era inconfundible. La mandíbula firme, la mirada dulce, la forma en que siempre se paraba ligeramente inclinado hacia Matthew, como si su cuerpo no pudiera evitar inclinarse. Pero lo que más lo impactó no fue la precisión. Fue la emoción. En cada boceto, se veían felices, tranquilos, seguros. Noah había recordado un amor que Matthew se había visto obligado a olvidar.
Dobló una de las páginas. Una escena tranquila. Matthew y Luke sentados en el sofá. Un gato dormido entre ellos. Noah, pequeño y acurrucado en un rincón, observando. Había estado allí. Él lo había visto todo. Las miradas silenciosas, las risas, la sensación de seguridad que Luke traía a la habitación. No solo para Matthew, sino también para Noah. Y entonces todo se desvaneció. Luke nunca regresó. No después de aquella noche en que David dio un portazo, gritando que Noah no necesitaba esa influencia. No era solo rechazo. Era un borrador. Luke lo había intentado. Le enseñó a Noah sus señales de primera mano. Aprendió qué texturas lo tranquilizaban, qué alimentos prefería. Hizo una tabla visual de las comidas de Noah, solo para que la hora de la cena fuera un poco menos abrumadora. Matthew recordaba la noche en que Luke lloró en el coche. Dijo, no te voy a dejar. Voy a dejar la habitación que construyeron a tu alrededor. Matthew lo había dejado ir. No porque quisiera, sino porque quedarse significaba luchar solo contra toda la familia. Lo había enterrado, lo había encerrado en una parte de su corazón que nunca vio la luz. Y con el tiempo, se convenció de que no había importado tanto. Pero Noah recordaba. Noah se había aferrado a Luke en dibujos, en silencio, en el recuerdo. Matthew se quedó de pie en medio de la habitación, con el papel aún en las manos, y sintió vergüenza, no por a quien amaba, sino por haber dejado que el amor se definiera por el miedo de otra persona. Necesitaba respuestas, no de Noah, sino de Luke. Esa tarde, después de pasearse por la cocina durante casi una hora, Matthew sacó su viejo teléfono. El número seguía guardado, aunque no lo había marcado en años. Luke contestó después del tercer timbre. Su voz era más vieja, más áspera, pero aún cálida. Matthew no titubeó. No se disculpó. Simplemente dijo, él te recuerda. Luke hizo una pausa y susurró, yo también lo recuerdo. Quedaron en verse, no porque supieran que vendría después, sino porque algo precioso había sobrevivido al silencio y merecía una segunda oportunidad. Matthew no se lo contó a David. Todavía no. Algunas verdades necesitan tiempo. Otras llegan con la urgencia del lápiz de un niño. Noé había trazado el camino. De ellos dependía seguirlo. Si alguna vez has enterrado algo hermoso solo para mantener la paz. Si alguna vez te han dicho que tu amor era una amenaza, debes saber esto. Algunas conexiones no se pueden silenciar. Esperan. Perduran. Y cuando llega el momento, regresan. La lluvia cayó repentinamente esa noche. El viento azotaba las viejas ventanas de madera. El cristal vibraba y nunca había sido bien sellado. Matthew se paró en él. En la cocina, secando platos que no había usado. Cuando lo oyó, un golpe sordo, luego otro. Se quedó paralizado. Arriba, una silla raspó, un cajón se cerró de golpe y luego el inconfundible sonido del pánico. Corrió. Noah estaba en un rincón de la habitación, con las rodillas pegadas al pecho, los puños apretados sobre las orejas, el cuerpo balanceándose, la cabeza sacudiéndose con movimientos rápidos e irregulares. Matthew dio un paso adelante, con el instinto subiendo por su garganta, pero se detuvo. Recordó los videos de entrenamiento que Luke le había mostrado años atrás. No tocar sin previo aviso. No hablar demasiado alto. Siéntate cerca, no encima. Así que se arrodilló junto a la puerta, con las palmas abiertas sobre la alfombra. Noah, susurró. Estás a salvo. No pasa nada. Pero Noah no lo oyó. La tormenta de afuera no era nada comparada con la que se cernía sobre los ojos del chico. Las manos de Matthew temblaban. Su voz se quebró. Quiso extender la mano, pero el miedo lo detuvo. Miedo de hacerlo mal por miedo a presionar demasiado. Miedo de no ser suficiente. Salió de la habitación y sacó su teléfono, el único número en el que confiaba. Luke contestó al primer timbre. 10 minutos después, llegó, empapado de pies a cabeza,
con la respiración entrecortada por el frío. No llamó. No hizo preguntas. Subió directamente las escaleras. Matthew lo siguió, en silencio. Luke se arrodilló en el mismo lugar que Matthew. Su presencia se sentía diferente, familiar, segura. Empezó a hacer señas lenta y cuidadosamente. ¿Tienes miedo? Noah no se movió. Luke repitió la seña. Esta vez más despacio, esta vez más suave. Noah parpadeó. Su balanceo se ralentizó. Luego asintió. Luke miró a Matthew con los ojos húmedos, no por la lluvia. «Consígueme una manta con peso», dijo. Matthew bajó corriendo las escaleras. Cuando regresó, Noah seguía meciéndose, pero ya no tenía las manos sobre las orejas. Luke envolvió la manta suavemente alrededor de los hombros del niño, sin forzarla, solo ofreciéndole calor. Volvió a hacer señas, «Estás a salvo». Luego puso una mano en el suelo entre ellos. «Ábrete». Noah la miró fijamente un buen rato. Entonces sus dedos tocaron los de Luke. Ni un agarre, ni un abrazo, solo contacto. Matthew observaba desde la puerta. Algo tácito pasó entre ellos. Ni palabras, ni señales, algo más profundo. Cuando terminó, cuando Noah finalmente se durmió en un rincón de la cama, Luke se levantó y miró a Matthew. «Se acordaba de mí», Luke dijo en voz baja, pero no por lo que le enseñé, sino por cómo lo hice sentir. Matthew se sentó en el suelo del pasillo, con la cabeza entre las manos. Su voz apenas se elevó por encima de un susurro. No sabía cómo ayudarlo. Luke le puso una mano en el hombro. «No tienes que saberlo. Solo tienes que quedarte». No había culpa, ni amargura, solo verdad. Y Matthew, que había pasado su vida intentando aprobar que era suficiente, finalmente escuchó lo que más necesitaba. Nunca se esperó que salvara a Noah, solo que apareciera, que estuviera allí, que lo amara. Más tarde esa noche, se sentaron abajo. La tormenta ahora era solo un recuerdo. Luke preparó té. Matthew dobló uno de los dibujos de Noah y lo guardó en un cuaderno. No sabía qué le depararía el mañana, pero por primera vez, se sintió listo para afrontarlo. No como el hermano que debía algo, ni como el tío que no cumplió con las expectativas, sino como alguien en quien Noah confiaba. Y la confianza, una vez ganada en silencio, se vuelve más fuerte que cualquier palabra. Algunos niños no lloran. Algunos no hablan en absoluto. Pero aún sienten, aún recuerdan. Y a veces, todo lo que se necesita para abrir su mundo es alguien que no se aleje cuando es difícil. La última mañana llegó sin tormenta. Solo hilos ligeros, finos y dorados se deslizaban entre las cortinas mientras Matthew empacaba sus cosas, doblando cada artículo lenta y deliberadamente. Había venido por 3 días. Esperaba silencio, obligación, tal vez algunas comidas incómodas. No esperaba esto. Noah estaba sentado a la mesa de la cocina cuando Matthew bajó. Un desayuno tranquilo servido. Tostadas, rodajas de naranja, té. Junto al plato había un papel doblado, uno de los dibujos de Noah. Este era diferente. Mostraba 3 figuras, 2 adultos y un niño, todos tomados de la mano debajo, con letras toscas e inciertas. Noah había escrito una sola palabra: familia. Matthew parpadeó con fuerza. No dijo nada. No lo necesitaba. Unas horas después, David regresó. Cruzó la puerta con el peso de quien se mete en una conversación ya perdida. Luke seguía allí, sentado en el sofá, tomando té sin disculparse. Noah estaba de pie tras el reposabrazos, observando. David entrecerró los ojos. «¿Qué hace aquí?», preguntó. Luke no respondió. No tenía por qué hacerlo. David miró a Matthew. «¿En serio? Después de todo, ¿lo traes a esta casa?». Noah se estremeció. Matthew dio un paso adelante. Firme. Vino porque Noah lo necesitaba. David se burló. «Es un niño. No sabe lo que necesita». Y entonces, por primera vez,
Noá se movió. Se interpuso entre ellos, levantó las manos y comenzó a hacer señas lenta y cuidadosamente. Papá hizo señas. Para. David se quedó paralizado. Los dedos de Noá volvieron a moverse. Quiero al tío Matthew. Quiero a Luke. Me hacen sentir seguro. Dámelos. La habitación quedó en silencio. Nadie respiraba. David abrió la boca, pero no salió nada. A Matthew se le partió el corazón. Se abrió de par en par, no de dolor, sino de algo parecido a la liberación. Noá no estaba eligiendo bando. Estaba eligiendo la conexión. Estaba eligiendo a las personas que lo veían sin intentar arreglarlo. Personas que aparecían y se quedaban. Personas que nunca le pidieron ser más o menos de lo que era. En ese momento, ninguna palabra podía contradecir la verdad dicha no por sonido, sino por decisión propia. Luke dio un paso al frente y puso una mano suavemente sobre el hombro de David. No tienes por qué caerte bien, dijo. Pero tu hijo merece sentirse seguro. David asintió apenas y se sentó. Se acabaron los gritos, las distracciones, solo el aliento, solo el tiempo. Esa noche, antes de que Luke se fuera, Noá le trajo otro dibujo. Una casa, 3 habitaciones. En una de ellas, 2 hombres, 2 tazas, un gato. Luke sonrió. No preguntó qué significaba. Ya lo sabía. Matthew acompañó a Luke hasta la puerta. Ninguno de los dos se despidió porque esto no era el final. Era el comienzo. Matthew volvería a Lyon al día siguiente, pero ahora volvería de otra manera. No como alguien que huyó, no como alguien que dejó que el pasado enterrara lo bueno, sino como alguien que entendía que el silencio no es la ausencia de amor. Es la forma que toma cuando el mundo aún no le ha hecho espacio. Noá le había hecho espacio. Y Matthew finalmente intervino. ¿Alguna vez te han dicho que tu amor no pertenecía a una foto familiar? ¿Qué significaría recuperar ese espacio? Si esta historia te resonó, compártela con alguien que necesite escucharla. Y suscríbete a Historias del Corazón, donde contamos las verdades que rara vez se dicen, pero que nunca dejan de importar.